estás en tu casa ni en tu oficina, donde sí tienes un radioreceptor y quieres seguir escuchando buena música en dosis, sencillo. Descarga nuestra aplicación gratuita. Ingresa a Play Store y busca Dosis Radio. Instálala en tu dispositivo y listo. Cientos de oyentes ya disfrutan de la fidelidad ininterrumpida de esta plataforma. Disfrútala tú también. La mejor medicina está en tus manos. ¡Protégete! Deja el calzado fuera de casa, quítate la mascarilla y colócala dentro de una bolsa. Limpia y desinfecta todos los objetos. Coloca tu ropa usada en una bolsa plástica hasta que la vayas a lavar. Lo mejor será que tomes de inmediato un baño. Recuerda siempre que la mejor medicina contra el COVID-19 está en tus manos. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una jornada más de reflexiones y debate. Siempre, por supuesto, en estas jornadas acompañado de los colegas y amigos periodistas. Evelyn Blanc, bienvenida, Evelyn. Muy buenas tardes, noches. Buenas noches a todos y todas. Y también por el doctor y periodista Silvio Gramajo. Silvio, bienvenido. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Buenas noches, Evelyn, Carlos, y a la audiencia que nos esté viendo por redes hoy. Hoy estrenando nueva plataforma para transmisión y esperando pues que la transmisión sea más fiel, ustedes puedan apreciar mejor, nos puedan escuchar mejor. Así es que agradeceremos también, por supuesto, todos los comments que puedan hacernos por allí, por la plataforma, siempre por la transmisión del Facebook Live, donde ustedes nos están pudiendo apreciar, ¿verdad? Gracias entonces por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos en nuestra jornada a pues tratar de hacer reflexiones en torno siempre a nuestro tema de los medios de comunicación, pero hoy nuestro tema va a estar alrededor de los medios independientes y vamos a tratar un poco de explicarnos a nosotros mismos qué son los medios independientes. ¿Cuáles son? ¿A qué le llamamos realmente medios independientes y por qué? ¿Verdad? Esa es la idea de este día. Así es que, gracias nuevamente, bienvenidos y me gustaría que empezáramos hoy. La semana pasada lo hicimos con Evelyn, hoy lo vamos a hacer con Silvio Gramajo. Doctor, ¿cómo se concibe o teóricamente cómo se define esta calidad de independencia, de medios independientes? Porque todo mundo habla de ser independiente, pero ¿será que todos son independientes o unos solo se llaman independientes y no lo son? En fin, ¿qué características son las que le dan esa categoría de independiente a un medio de comunicación? Buenas noches. A ver, yo quisiera tal vez como comenzar partiendo de una definición que nos permita tal vez posteriormente elaborar otro tipo de análisis o meter otras variables al análisis. O sea, cuando hablamos de medios independientes, yo creo que habría que partir de lo que significa ser independiente, porque la palabra independiente trae de suyo, digámosle, la posibilidad de no estar dependiente a algo o a alguien en esta lógica. Yo creo que si vemos las distintas categorías de medios,
Por ejemplo, podríamos pensar, digámosle, ¿qué tipos de medios hay? Porque de hecho así se les llama, ¿verdad? ¿Qué tipo de medios hay? Entonces pensemos en los medios gubernamentales, ¿sí? Pues evidentemente dependen específicamente del gobierno, son la vocería del gobierno, deben de existir porque deben de formar parte de las fuentes de información que las personas tienen que tener y normalmente van a depender específicamente de los recursos públicos, van a depender del presupuesto de la nación, ¿ok? Bueno, en otros países, en otras circunstancias, existe lo que se le denomina medios públicos, por ejemplo. Los medios públicos, que no son lo mismo que los medios gubernamentales, van a depender, por ejemplo, de una parte del presupuesto de la nación. Hay países que tienen una política de comunicación muy clara en apoyo a este tipo de medios. Van a depender del presupuesto del Estado, van a depender del presupuesto de otro tipo de organizaciones, incluso de partidos políticos, del sector privado, pero nacen con un compromiso de que el factor económico de sostenibilidad no les permita generar un tema de dependencia editorial, ¿sí? Evidentemente hay una dependencia económica, porque se sostienen por estos recursos, pero siempre hay una lógica por debajo, por ejemplo, que sostiene la continuidad del medio, que no se trata de no mezclar la dependencia económica con una dependencia de línea editorial, por ejemplo. Luego conocemos los medios, por ejemplo, comerciales, que se le llama, por llamar de una manera, que estos medios dependen única y exclusivamente de los ingresos por sus ventas, por venta del producto o por publicidad. Y así podemos ir teniendo otras definiciones como medios comunitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una dependencia o siempre va a haber una lucha por tratar de que la dependencia de la sostenibilidad no mancille o no minimice o no manipule, ¿sí?, la independencia editorial, porque al final del día, esto lo hemos repetido durante varios programas, los medios están para informar y la información requiere construcción y la construcción la hacemos personas, ¿me explico? Que tenemos intereses, que tenemos una impronta, una forma particular de ver la vida, estudios, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso también existen los principios editoriales del medio que le da una lógica, ¿sí?, a la información. Entonces, se trata como de blindar la lógica informativa o la generación de la producción noticiosa porque hay un factor muy importante y es el impacto que genera la información en la sociedad. Entonces, en la búsqueda de la imparcialidad y de ser extremistamente buenos en el uso de la técnica periodística, se trata de blindar hasta donde se pueda eso. Pero normalmente creo que hay un planteamiento político, pero no electoral, político en el sentido amplio de la palabra política, cuando se entiende, cuando se habla de medios independientes. Ahí lo que pasa es que hay que ver, porque también depende de donde yo estoy parado. Yo miro unos medios independientes y tal vez los que me caen mal no son independientes, pero si estoy parado del otro lado, me pasa lo contrario. Pero yo creo que lo que hay que saber es específicamente, cuando hablamos específicamente, ¿a qué? ¿Cuál es de dónde deviene esto? Y hay un asunto que no se puede evitar. En la lógica de la democracia liberal que conocemos, o de la democracia representativa, que es una de sus variantes, digámosle, que podemos encontrar, los medios existen y los medios existen como empresa, cuando hablamos de la generalidad de medios, digamos. Y entonces los medios tienen una lógica, ¿sí?, más allá de lo informativo, que es también la lógica empresarial y es la lógica de la rentabilidad. Entonces ahí es donde empieza a generarse probablemente, y sin duda lo hemos visto, una serie de dilemas, una serie de problemas que muchas veces significa poner en entredicho un poco esa, llamémosle pureza, pero no le hablo de objetividad porque no existe, sino que pureza técnica en el momento de la construcción del mensaje. Yo me quedaría ahí como para plantear simplemente una posibilidad de entender los medios, o la palabra o el concepto de medios independientes, ¿verdad? Claro, claro. Buscaba aquí en los diccionarios, en el de la Real Academia, por ejemplo, y dice que lo independiente es que no guarda relación de dependencia con otra cosa, ¿verdad? Que tiene independencia política, que no depende de una autoridad de rango superior. También dice que está aislado y separado de un espacio al que podría o al que suele estar unido, ¿verdad?
que prefiere obrar o pensar por sí mismo sin ayuda o influencia de los demás y sin dar cuentas a nadie, ¿verdad? Que tiene independencia, que no depende de otros en la toma de decisiones o en su trabajo. Y por último dan esta otra acepción que dice que no está afiliado a ningún partido político. Pero bien mencionaba Silvio allí que pues algunos nos caen bien, otros nos caen mal, pero dependiendo dónde estamos y quiénes somos, ¿verdad? Evelyn, ¿estás totalmente de acuerdo con esto? ¿Hay alguna diferencia en tu concepción de los medios independientes? ¿Algo que agregar, que creas que es importante agregar? Creo que Silvio lo ha definido perfectamente. Realmente es una paradoja, ¿no? Y nada más agregar que sí adquieres una dimensión interesante, el tema de los medios independientes, con la llegada de la internet, las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de hacer emprendimientos de medios sin que implique mucho costo, pero siempre, como dice Silvio, hacer un periodismo de calidad implica costos. Entonces, en ese sentido, la fórmula no es nueva, o sea, la fórmula de buscar financiamientos para no depender de poderes fácticos, que es como yo le diría, ya sea poderes incluso dentro de la misma prensa, no es nueva, pero sí ha traído una discusión renovada a partir de la internet, porque muchos entusiastamente, obviamente no hay otra, se vuelcan hacia la internet y comienza la lucha por la sobrevivencia de los medios independientes y como en toda lucha nueva se abre un campo de debate político. Claro, claro, y al principio Silvio mencionó también esta diferencia entre los medios oficiales y los medios públicos, que son dos conceptos diferentes, pero al hablar de independencia, estaremos hablando en los medios de comunicación, Evelyn, de independencia del poder político, o también hay que referirse a la independencia de otros sectores, porque hay medios que responden a los intereses de otros sectores. Yo lo veo como un empoderamiento del periodismo frente a otros poderes que pretenden someterlo. Como digo, poderes fácticos, en verdad, y que pueden ser distintos, porque las situaciones en los países son distintos, ¿verdad? Acordémonos que hemos estado hablando del tema de concentración de la propiedad de los medios, entonces también el periodismo independiente se define a partir de los medios concentrados, ¿verdad? Pero el tema de la independencia en el periodismo realmente no es nuevo, ni siquiera en los medios comerciales. O sea, ha habido una lucha en los mismos medios llamados tradicionales comerciales que han buscado su independencia, ¿verdad? Y muchas veces, como comentábamos la vez pasada, el caso de Crónica, pues se pierde ante ciertos intereses, ¿verdad? Yo creo que Crónica fue un buen ejemplo de cómo eso no sucedía con mucha frecuencia. Pero obviamente muchos medios se sujetan sin chistar, pero no es una lucha nueva la búsqueda de la independencia. Digamos, el debate político ahora está más centrado en cómo favorecemos más ese periodismo independiente que ya tiene plataformas que no son tan costosas, pero igualmente los trabajadores de los medios tenemos que sobrevivir, hay que comer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace desde los estados para obtener esos financiamientos? En todo el mundo han sido explorados modelos muy sui generis que tal vez aquí nos parecen sui generis por nuestra cultura, pero que no lo son. Ahora que mencionabas tú, por ejemplo, los medios públicos, ¿verdad? Hay medios públicos en otros lados que son completamente privados. Y hay, como en el caso de Japón, medios públicos que son en parte estatales y en parte privados, que tienen inversión mixta, ¿verdad? Entonces, no se definen únicamente los medios públicos porque son financiados completamente por el Estado, sino por los contenidos, la discusión, el abordaje de la agenda social, de la agenda pública. Entonces, creo que ahorita vamos a comenzar a ver muchas fórmulas y muchas propuestas para empoderar
a periodistas y a medios independientes, y ojalá que en Guatemala se abra la discusión entre el gremio periodístico. Bien, interesante la situación esta de hablar de los medios públicos, porque creo que nos da la oportunidad de empezar a pensar en esas posibilidades de tener ciertos niveles de independencia a partir de los medios que pues tienen, la mayoría de los públicos en el mundo tienen alguna o todo el financiamiento del Estado. Bien lo mencionaba Evelyn, que hay algunos ejercicios donde hay inversión privada también, ¿verdad? Pero hay algunos que solo dependen del financiamiento estatal. Sin embargo, actúan con un alto nivel de independencia. Un ejemplo, creo, o al menos que así lo veo yo, es la British Broadcasting Corporation, ¿verdad? La famosa BBC. Creo que es una forma de funcionar de esa manera. ¿Cómo ves, Silvio? ¿Crees que la BBC logra agarrar ese concepto de la independencia? Es que creo que el dilema está en cómo construyamos la variable independencia para poder evaluarlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, desde la lógica de medios públicos, la BBC siempre sigue siendo como uno de los modelos, digámosle, a seguir. Pero yo creo que un poco lo que dice Evelyn es donde tendríamos que entrar a una discusión y a profundizar ciertas cosas. Yo veo que hay cosas que serían un poco difícil de que se consigan en estados como el guatemalteco, con la cultura política de Guatemala y con la lógica en cómo se conduce el orden político o el sistema, llamémoslo, ¿sí? En otras latitudes, la lógica y la creación de un medio público surge por la madurez y por la calidad de la democracia. Y no estoy hablando que sean democracias perfectas, porque han enfrentado serios problemas. Pero la discusión social de la importancia de la comunicación genera la necesidad de que el Estado plantea la lógica de venir e invertir en esto porque es un bien social. La información es un bien público, llamémoslo, ¿sí? Porque es la materia del ejercicio de un derecho humano. Entonces, cuando se entiende muy bien, ¿sí?, por dónde va la lógica del sistema democrático y de la necesidad de estos medios, pues creamos estos medios públicos. Veamos la diferencia a nivel, digámosle, de generación de medios. ¿Cuál es la diferencia, ¿sí?, de Europa con América? América surge eminentemente en la lógica de la generación de medios privados. América le dio todo el bagaje, digámosle, y todo el apoyo desde la perspectiva jurídica y legal a la generación de medio comercial. Europa fue contraria. Europa, tras la experiencia de las guerras y tras lo sucedido, Europa le apostó a los monopolios públicos. Si ustedes se dan cuenta y ustedes miran las historias de los canales y de los periódicos, especialmente los canales y de las radios europeas, hasta hace muy poco empezó toda esa proliferación de medios privados. Entonces tú ves la RAI en Italia, la BBC en Londres, no me recuerdo. RTV en España. RTV en España, son medios eminentemente públicos del gobierno, porque ellos primero abrieron toda la lógica porque tenían miedo en la lógica de defender también los valores que se habían, la terrible situación que implicó las dos guerras mundiales. Entonces entraron a un miedo terrible de que esto se les fuera de la mano y entonces fueron poco a poco abriéndose a lo privado. Y aquí fue todo lo contrario. En América prácticamente, veamos los grandes países como Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, aquí se ha desarrollado lo privado en primer lugar. Entonces, llegar a una lógica, a una concepción de un medio público, yo lo veo muy a largo plazo en países como estos. Pero yo creo que la lógica va más porque también ellos han enfrentado problemas de independencia. Nunca falta que a veces llegue algún sector o alguna lógica o alguna legislación que los ha puesto en aprietos. Porque nunca falta que llegue también algún buen dirigente político que se siente afectado
un poco por la lógica. O sea, cuando uno escucha, ustedes se recuerdan que hace como 2 o 3 meses se hizo famosa una declaración de Merkel sobre el papel de la prensa, ¿verdad? Y que defendía el valor y la libertad de la prensa en la democracia. No todos los presidentes en Alemania y no todos los presidentes de los países europeos han pensado como Merkel. Ha habido de todo. Ha habido de todo. La experiencia democrática también nos demuestra eso. Pero yo quisiera volver a un tema que me parece importante de lo que Evelyn decía en la primera intervención y que creo que hay que entender la lógica. Los medios, especialmente los medios comerciales, incluyendo los comunitarios, al final del día paran siendo una élite. Y hay que entender también el papel de los medios dentro del juego de las élites en un proceso democrático. Está la élite política, la élite económica, la élite militar. En América Latina existe la élite eclesiástica, por ejemplo, muy fuerte. Y evidentemente incluso en países de América Latina, hasta la élite académica, o sea, hasta la academia llega a ser una élite. Entonces, no digamos los medios de comunicación. Y dentro de esa lógica hay una serie de juegos de poder, porque al final del día lo que hay es una lógica de poder. Yo se recuerdan que comentaba que a mí me parecía me parecía extraño, no por bueno o por malo, sino simplemente extraño, por ejemplo, cómo Guatemala en comparación a otros países durante muchísimos años y todavía, aunque ya últimamente no me parece tan así, los medios de comunicación siempre trataron de estar como alejados del poder económico en cuanto a organización. Nunca aquí se oyó de que los dueños de los medios eran parte del CACIF, no existía la cámara, una cámara de eso. Siempre se mantenían como un poco alejados en aras de defender un poco esta lógica medio ochentera, noventera, setentera de la objetividad periodística, ¿se recuerda? Incluso eso se dio hasta en la decisión política de los medios de no aceptar propaganda del Estado. ¿Se recuerdan que eso era como una carta de presentación de crónica, ¿verdad? Que no se aceptaba propaganda del gobierno ni de partidos políticos. Sí se aceptaba la publicidad privada. Y luego la publicidad privada fue la que terminó matando a Crónica, digamos, ¿verdad? Entonces, eso también es un planteamiento que hay que entender como parte de la historia. El desarrollo de los medios de comunicación no se despega del desarrollo del proceso político. El contexto histórico. Va junto con pegado, como se dice por ahí, ¿sí? Y entonces hay que entender en esa lógica ese contexto general. Uh-huh. Sí. Evelyn, es utópico pensar en esta independencia periodística, tomando en cuenta todo el análisis que al principio diste y que nos ha dado ahorita Silvio. Pensar en un periodismo independiente realmente es pensar en una utopía. Yo creo que la búsqueda de la independencia es inherente al periodismo, ¿verdad? Por el tema del balance noticioso. Uh-huh. Es inherente. Y tú, digamos, estás ligando ahorita en esta conversación el tema de la independencia y de los medios públicos, la independencia de los medios públicos. Y, por ejemplo, Colombia y Chile han buscado mucho esa independencia por medio de consejos mixtos que regulen y aprueben los contenidos igual que en los países europeos. O sea, ya no es únicamente el Estado y sus funcionarios imponiendo las agendas, sino ya es una participación más amplia. Es como debería ser un verdadero medio comunitario, ¿verdad? Que la agenda parta de la comunidad y para la comunidad. Eso es lo que define esencialmente un contenido de un medio comunitario. Entonces, la televisión pública de Colombia ha mejorado muchísimo en los últimos años. Igual, la de Chile ha tenido sus idas y venidas, pero ha habido fuertes discusiones sobre cómo hacer un medio público independiente del Estado, ¿verdad? Y una de las fórmulas han sido esos consejos mixtos. Bueno, hemos hablado hasta ahorita. Carlos, Sí. Yo quisiera abonar un poco a tu pregunta y quisiera ampliar porque me parece importante que hay que defender algo. Yo me niego a analizar un medio por completo, ¿sí? Yo creo que el medio hace el esfuerzo día a día de ir generando y promoviendo productos periodísticos bien hechos. Y entonces yo creo que es como una victoria. Cada nota, cada reportaje bien armado,
bien hecho, técnicamente bien hecho, para mí es una victoria de la independencia. Porque seguramente el medio está luchando por eso, o incluso si no, seguramente eso implicó una lucha interna del periodista con su editor y con el dueño, y eso merece la pena aplaudirlo. Porque al final del día el producto, ¿sí?, la sociedad lo recibe bien hecho, técnicamente hablando. Entonces yo creo que vamos viendo cómo distintas acciones, tal vez no continuadas, o sea, no es como que digamos, ay, sí, Guatemala todos los días vamos a cruzar la cañada con café y plum, la excelencia periodística del 100%. No, seguramente no, pero yo estoy casi seguro que los medios, especialmente estas experiencias especialmente digitales, han mostrado una gran capacidad de dar cosas invaluables, periodísticamente hablando. Yo no digo que las mejores de la historia, pero en el momento actual, con las circunstancias que hay, me han parecido algunos trabajos, o en su mayoría, casi todos, muy bien hechos, muy bien armados, y que realmente logran un objetivo, ¿sí? La lógica de la agenda setting, ¿sí?, no solo es porque tienen que pensar, sino que cuando pero no es el fin, pero si un medio logra movilizar incluso a otras élites debido a una publicación, bueno, pues es que qué mejor pensar que ese trabajo estuvo bien hecho. Acuérdense ustedes cuántos reportajes que se han hecho acá incluso sirvieron para la iniciación de procesos judiciales. Ese no es el fin del periodismo. El fin del periodismo es informar. Pero si se devela la trama corrupta del poder, y no hablo únicamente del poder gubernamental, sino del poder en general, pues bueno, enhorabuena. O sea, eso es hacer buen periodismo, pero yo creo que hay dificultades que no permiten decir que, ay, que todos los días logramos todo eso. Pero tenemos como nuestras píldoras, como la vitamina diaria, digámosle, ¿verdad? Claro. Porque además, si nos damos cuenta, Evelyn lo decía hace un programa o 2 programas, el periodismo de investigación es caro. Y el periodismo de investigación no lo tenemos todos los días porque sería imposible, ¿sí? Para eso están las noticias diarias, ¿sí? Pero cuando tenemos buenos reportajes que normalmente van siendo dosificados, etcétera, etcétera, entonces uno lee las cosas y ya dice uno, bueno, esto está muy bien hecho, esto está bien armado y revela una información que no se conocía, que va más allá de la lógica diaria y de la coyuntura y que nos puede encontrar una serie de elementos de análisis, de conclusiones y de información que nos llenan la cabeza para poder tener una mejor opinión del contexto y de la realidad social. Bueno, aquí con lo que nos acabas de ampliar, Silvio, me parece que hemos dado un brinco de lo meramente público que estábamos analizando a lo privado, porque cuando hablamos de del surgimiento de estos medios digitales y demás, hemos abandonado la esfera de lo público, ¿verdad? Y entramos en un área en la que lo privado es lo fundamental. Y allí, en teoría, la independencia se va haciendo como que un poco, digámoslo así, entre comillas, un poco más fácil de desarrollar, ¿verdad? Porque en países como el nuestro, en un medio propiedad del gobierno, es casi imposible que pensemos en que pueda ofrecernos balance informativo o que nos trate de dar periodismo de investigación. Pero si hablamos ya de lo otro, creo que sí, en estos ejemplos que estabas dando, pienso que ya es son esfuerzos más de tipo privado. Claro, pero es que lo que pasa es que los medios gubernamentales tampoco están como para esa lógica, porque los medios gubernamentales de alguna manera lo que hacen es vocería. Lo presentan de manera periodística, pero al final... No son públicos. ¿Sí? No son públicos, o sea, es la parte pública del Estado, si lo querés ver, pero no son medios públicos. Pero ellos su finalidad, ¿sí?, es promover la comunicación política dando a conocer la versión del gobierno o del Estado, porque hay medios gubernamentales en otros países donde tienen un alcance más allá del Ejecutivo, digamos. Hay otros países donde los medios gubernamentales también les sirven a la Corte Suprema de Justicia, al organismo legislativo, a los órganos desconcentrados. La lógica es ofrecerle a la población la versión del gobierno que no está mediada
por el ejercicio periodístico. Y es la persona la que llega a sus propias conclusiones. En cambio, cuando vos lees los medios privados, hay una mediación que genera, digámosle, los intereses particulares, los principios editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí hay que entender un poco esas lógicas y esa diferenciación. A mí me parecen completamente complementarios. Para mí, No, necesita. Totalmente. Definitivamente, sí. Y todos ingresan en la esfera pública, todos. O sea, el Estado también necesita informar y lo informa, o sea, los medios gubernamentales no son malos, son válidos, pero obviamente es mucho más rica la discusión en un medio público, ¿verdad? Ya sea financiado por el Estado, ya sea financiado por el sector privado, porque como dice Silvio, pues hay un poco de mediación ya por estos consejos que son mixtos, ciudadanos, como les quieran llamar. Ahora, el caso de Guatemala, en donde tú ya dices el ámbito privado, que hemos visto estos últimos grandes y enormes esfuerzos de hacer un periodismo independiente, aprovechando las ventajas, ofrecidas por las redes digitales, pues es de quitarse el sombrero con muchos de estos emprendedores de medios. Cuando Nómada empezó, y yo siempre decía, oye, Martín va a sufrir horrible tratando de financiar un medio de la forma en que se estaba proponiendo financiarlo, pagándole decentemente a sus trabajadores con prestaciones, porque eso significa andar permanentemente con la mano extendida en busca de ese financiamiento que le permita hacer periodismo independiente. Lamentamos mucho la desaparición de Nómada. Ha habido, aunque Plaza Pública tiene su dependencia por ahí, por algún lado, pero digamos que hay un loable esfuerzo de periodistas que también desde ese espacio que pudieron conseguir han hecho un valiosísimo aporte, y ahorita hay muchos otros medios, Socote, Factor 4, Vox Populi, etcétera, etcétera, pero que son muy precarios. Y yo creo que por ahí es donde va la discusión actual de la promoción de los medios y del periodismo independiente, de la necesidad de que la sociedad entienda lo valioso que es este esfuerzo por la búsqueda de la independencia periodística y la calidad periodística, como menciona Silvio, porque es muy valioso. En otros estados democráticos eso se apoya. Bueno, obviamente los modelos de financiación son los que diferencian mucho a unos medios con otros, pero entre los públicos y los comerciales, ¿cómo le diríamos a nuestra audiencia que se hace esa diferenciación de un medio público con un medio comercial? Es que en Guatemala, mira, ha habido algunos ejercicios. Por ejemplo, cuando tú estuviste, Carlos, en el Diario de Centroamérica, había un periodismo que era un poco distinto del que habitualmente se ha hecho desde ese medio, pero son como episodios breves. Entonces, realmente yo creo que la sociedad guatemalteca no ha tenido la experiencia de qué es un verdadero medio público, con una discusión social, con una mediación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que ha visto, como dice Silvio, desde los inicios de la historia, son los medios comerciales, y ese es el referente del periodismo que hay. Ahora, ¿por dónde debiéramos caminar o qué debemos empujar para ir logrando llegar a tener medios que cumplan estas características de las que estamos hablando? Silvio. Yo creo que lo que pasa es que pasamos evidentemente por el modelo de financiamiento. O sea, mientras los medios no encuentren o la historia o el contexto, la experiencia comparada no nos permita encontrar sistemas sanos y de continuidad, de sostenibilidad de los medios, vamos a estar siempre en aguas turbulentas, ¿sí? Vamos a estar con esa lógica, como dice Evelyn, con la mano extendida, ¿sí? Que si no es de un lado, que si no es del otro, ¿sí? Entonces, creo que es imprescindible, en algún momento creo que hablamos de esto, la necesidad de que se promuevan procesos de alfabetización mediática en la sociedad, ¿sí? Porque el tema de la independencia pasa por un asunto de percepción.
Y mientras la gente no entienda el valor del periodismo en la sociedad, la gente no va a ver y no va a echar de menos que un medio desaparezca, por ejemplo. No va a entender lo que se está perdiendo en el sentido de los flujos informativos que va a dejar de recibir para eso. Eso por un lado. Por otro lado es que también tiene que existir una visión más de Estado, ¿sí? Para ayudar a esto. Yo creo que la cultura política pasa no solo por el hecho de tener medios gubernamentales y darles plata para que saquen su versión, que es bueno, que es justo, que la sociedad lo necesita, pero también el Estado debería de pensar ya en invertir en procesos de formación ciudadana en materia en ejercicio de derechos y de libertades civiles y políticas. Porque mientras eso no suceda, ¿sí? El Estado sabe que tiene un chorro grande de fondos y que puede utilizarlos como un sistema de control. Entonces, ahí hay un problema de fondo, digamos. Entonces, yo creo que hay que también ver cómo hacemos para educar a la ciudadanía y a la sociedad en estos aspectos, para que hayan sistemas más como conscientes de la necesidad del valor de los medios de comunicación, ya sea en este caso públicos o gubernamentales o privados, porque incluso también pasa por un asunto de que las grandes empresas hagan lo posible por también apostarle a esto, porque no es solo un asunto de vender sus servicios por medio de la publicidad, es un asunto de que los medios también ofrecen información que es valiosa, incluso para la venta de sus productos. Mientras mejor es un medio en cuanto a su impacto y a su circulación, más se benefician ellos del impacto de la publicidad de sus productos. Eso también tiene una lógica. Por eso es que vemos por qué, digámosle, se fueron corriendo de los medios tradicionales a las grandes plataformas, porque los negocios pasaron a las plataformas de Internet. Es un asunto económico que tiene que ver específicamente con temas de oferta y de demanda. Entonces también hay que entender un poco esa lógica. O sea, para cerrar esta idea, el Estado tiene que invertir también en el desarrollo de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene un valor político, social y cívico. Alguna gente diría que otros autores, o hay autores que mencionan otros ámbitos de la ciudadanía, pero para mí con esos tres son suficientes y muchísimo más amplios, y son muy amplios incluso de cumplir. Pero hay que pensar, o sea, hay que salir de la lógica que el Estado promueve una ciudadanía netamente electoral, que se agote el día del voto, y de ahí los 4 días pareciéramos que somos como ciudadanos muertos, inertes, que no hacemos nada. No, o sea, eso tiene lo electoral es valioso, pero eso no completa ese concepto. Somos pura fiesta de santo. Exacto, llamémosle. Solo un día. Sí, interesante lo que estamos viendo y este punto al que hemos llegado de la construcción de la ciudadanía, porque creo que es un punto importantísimo, no solo para la construcción de medios independientes, sino que creo que para la construcción de toda nuestra sociedad, ¿verdad? La construcción de ciudadanías es el punto clave para que hayan cambios reales en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el económico, y por supuesto allí entrarán los medios de comunicación. ¿Evelyn? Sí, no, totalmente de acuerdo, es algo urgente y necesario. En algún momento nosotros, con recursos limitados, hemos optado por la capacitación para empezar de los funcionarios y funcionarias públicas, porque son los tomadores de decisiones para empezar. Entonces, pero tiene que ser generalizado. Me recuerdo que más de alguna vez hablábamos con Mario Roberto sobre la problemática del racismo, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo le entra uno a esas cosas, verdad? Y entonces decía, ok, es que aquí es el sistema formal de educación y el sistema informal, porque aquí lo que hay que desarrollar es una enorme cantidad de talleres para toda esa población
que no entra, que no cabe en el sistema formal. Entonces, estamos hablando de una inversión, pero que es una inversión que el Estado no debería desatender. Estamos hablando de cambios que requieren únicamente voluntad política o también requieren de cambios en el marco jurídico. Silvio. De las dos. A ver, creo que tendríamos un poco que analizar lo que decía yo anteriormente, cómo el desarrollo de los medios está completamente correlacionado al desarrollo del sistema político o del orden político, como se le quiera llamar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema de fondo está en que cuando transitamos a la democracia, llamémosle ese momento de tránsito a la democracia, podríamos discutir enormemente cuándo fue, ¿sí? Porque dependiendo del autor, así nos hacemos, digámosle, nos planteamos ciertas lógicas. Pero al final del día hay un acuerdo, ¿sí? Que es el momento en que las élites se ponen de acuerdo para el cambio de reglas de juego, ¿sí? Bueno, eso significa normalmente la creación de una constitución, un nuevo orden. Aquí hubo un primer gobierno democráticamente electo que tomó posesión el 14 de enero del 86, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que eso no implica una varita mágica como Harry Potter, ¿sí? O sea, desde el momento que se genera la Asamblea Nacional Constituyente, se aprueba la Constitución y el nuevo gobierno toma la posesión, eso no significa que, ¡pum!, automáticamente todos fueron demócratas. Muchos de los que pasaron, de los que transitaron, de los que participaron y de los que firmaron, no eran demócratas. Tenían una alta tradición autoritaria, pero debido a las circunstancias se vieron forzados a simular o a reciclarse o a babosearnos. Entonces, cuando no existe una conciencia clara de la democracia, no vemos la vertiente de la democracia deliberativa y de la democracia participativa, es muy difícil que desde el Estado se quiera promover este tipo de lógicas porque no les conviene. Una democracia participativa no solo es la lógica de la democracia directa, como nos enseñan acá, y que eso va a ser peligroso. No. Una democracia participativa tiene que ver con la lógica de que la ciudadanía esté completamente bien informada. Pero una ciudadanía informada es una ciudadanía que cuestiona, es una ciudadanía que critica. Y la gente, y eso está completamente comprobado porque es ADN. Tú quieres ver un político que es completamente, que le molesta y le sale urticaria por la crítica, que no la acepta y que no la tolera, de demócrata no tiene, pero ni el calzoncillo. ¿Sí? Porque eso es completamente, digámosle, va junto con pegado, como lo dije anteriormente. Entonces, el problema es que toda vez no existe lógica democrática medianamente profunda que permite entender el valor de la participación de la ciudadanía y que para eso requiere información, a ellos no les va a convenir. A ningún gobierno desde Vinicio Cerezo para acá, y el que diga lo contrario es un farsante, ¿sí? Le ha convenido tener medios completamente independientes y que sean críticos. A ninguno. ¿Sí? Luego se echan sus casacas y sus discursos ahí, sus oratorias de la democracia y no sé qué, la concertación y bla, bla, bla. Pero eso es completamente un proceso de simulación. Porque si se importara, por ejemplo, no hubiéramos fortalecido, digámosle, no como Estado, ¿verdad?, el sistema monopólico. No hubiera pasado como pasó la ley de telecomunicaciones. ¿Sí? Tendríamos otro tipo de legislación. Entonces, el problema es que para evidenciar la voluntad política en un marco jurídico, primero tiene que existir la voluntad política. Y el problema es que en este caso es un asunto de intereses. No interesa una ciudadanía informada. No interesa una ciudadanía que participe más allá de las elecciones. ¿Por qué se protege tanto
el proceso electoral. El proceso electoral no se protege, digamos, en la lógica de las personas vayan, han acercado las mesas, etcétera, etcétera. No se protege tanto por el fortalecimiento del sistema. Se protege para tener una fachada democrática, para que las elecciones no sean cuestionadas. Pero luego, ¿cuáles son los, digámosle, los adjetivos o por dónde sale la crítica cuando hay manifestaciones? ¿Sí? Cuando hay protestas sociales. ¿Sí? Eso no es participación. ¿Por qué no se ayuda? ¿Por qué no se sostiene? ¿Por qué no se promueve esa discusión pública? Porque eso no conviene. Entonces también pasa por un asunto de mentalidad de cómo se constituyó constitucionalmente el Estado. Porque si ustedes revisan el artículo 35 de la Constitución y revisan la ley de libre emisión del pensamiento, y esa es una cuestión que yo sostengo, nadie más creo yo que lo sostiene en este país, son leyes que defienden la libertad de empresa mediática, no la libertad de expresión. Dice en la palabrita que se defiende la libertad de expresión, pero a partir de ahí, el diseño institucional de tanto el artículo 35, que ustedes se recordarán que lo escribió un periodista, y la ley de libre emisión del pensamiento, que data del 66, son leyes que lo que hacen es resguardar la estabilidad jurídica de las empresas periodísticas. Si esa es la forma de pensar la comunicación y el ejercicio periodístico, bueno, vamos. Evelyn, Sí. ¿Debiéramos reformar la ley de emisión del pensamiento, entre otras leyes? No, por supuesto, desde hace mucho tiempo, un poco por lo que Silvio dice, para que sea realmente una regulación de libertad de expresión. Y otro, porque el marco legal guatemalteco debe adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos desarrollos legales emanados de la comunidad internacional. O sea, eso hay que actualizarlo, aunque la Constitución dice que es preeminente. Vayan ustedes y díganle eso a un juez, a ver qué hace con eso, a ver dónde se le mete, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Es lo que sucede. Yo tuve una experiencia interesante con Edgar Balcells cuando fue ministro de Finanzas, y me recuerdo que un día me contactó y me dijo, mire Evelyn, yo quiero hacer un medio público desde el Ministerio de Finanzas, y quiero armar una serie de rondas y debates ciudadanos y quiero que el medio realmente sea agendado en conjunto con ciudadanos y ciudadanas. Le dije, oh, maravilloso, y escribimos el proyecto. Claro, ese tipo de funcionario no llegó a ver ese medio público porque ya estaba fuera del Ministerio de Finanzas muy pronto, ¿verdad? Entonces, lamentablemente sí tenemos un Estado dominado por los poderes fácticos donde la democracia no cabe. No cabe, no es aceptada porque la lucha es por poder, ¿verdad? Y la democracia implica alguna horizontalidad en la toma de decisiones, y aquí el poder no se va a ceder, así de sencillo, ¿verdad? Pero no es que no haya guatemaltecos y guatemaltecas que realmente lo hayan pensado antes, ¿verdad? Lo que pasa es que es contracorriente. Claro. Bueno, estamos hablando de poder y control del poder. Obvio, sí, el poder económico, ese no lo podemos modificar, pero el poder político creo que sí es modificable con mucha más facilidad, entre comillas, con mucha más facilidad. ¿Hay que empezar por la reforma de la ley electoral, Silvio, o es otro el camino que debiéramos tomar? Y miren hasta dónde vamos y estamos hablando de medios, pero es que es necesario porque ya hicimos la conexión de que para tener medios independientes y lograr tener medios públicos y tener toda esta gama de facilidades que le permitan a una sociedad estar bien informada, necesitamos un sistema, un modelo de gobierno, un sistema político diferente. Por eso es que hemos llegado hasta este momento. Silvio. Yo creo que tal vez la discusión va un poco más atrás, Carlos, porque aquí no nos hemos planteado, por ejemplo,
la utilidad o cómo ha funcionado el sistema actual, ¿sí? Vean ustedes esta lógica que tenemos un poco como terrible de cómo las circunstancias legales o el sistema legal funciona muy bien para unas personas y no funciona muy bien para todos, ¿sí? Entonces, mientras esa lógica no se cambie, el problema es que todas las discusiones que querramos hacer caen en la Constitución, por ejemplo. Y entonces, ¿qué le hacemos? O sea, ¿cómo planteamos eso? O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, vean ustedes las discusiones de la ley electoral. La ley electoral aquí ha sido chapuceada. Y para bien, digámosle, las últimas cosas, pues más o menos han ido mejorando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el camino se empiezan a topar con que hay cosas que luego pueden ser declaradas inconstitucionales. Entonces, no se plantea la lógica de ir chapuceando la ley electoral y no se plantea la lógica y la discusión si el modelo funciona o ya no funciona. Nosotros tenemos un modelo unificado, electoralmente hablando. Nosotros tenemos el modelo unificado, que significa que el mismo órgano administra las elecciones y es un órgano jurisdiccional, por ejemplo. En otros países el modelo es separado. Un órgano administra y hay tribunales especializados en materia electoral. Y son la última palabra en materia electoral. O sea, yo no sé si ustedes se recuerdan que el presidente Bush, ¿sí?, ganó por una controversia que dictaminó un juez de la Florida. Punto. Allá no empezaron con que el debido proceso, presunción de inocencia, habeas corpus y que mañana rompimiento constitucional y bla, nada. La lógica es, el sistema funciona de tal manera. En México, el Tribunal Electoral, creo que se llama de la Federación, es la última palabra en materia electoral. Allá nada se recurre ante la Corte Suprema de Justicia después de que el Tribunal Electoral lo dijo, ¿sí? Eso nunca se ha planteado en las discusiones de acá. Acá empiezan a plantear que si 2 más 2 es 4, que si la tiene 8, que si el Petén tiene 25, que al final de cuentas es la misma gata, solo que revolcada, como digo yo. Aquí lo de Supremo, Tribunal Supremo, solo está de nombre. Va, entonces el problema es, por ejemplo, cómo planteamos un sistema donde prive esta lógica. Porque es que nos hemos estado moviendo en un sistema híbrido. Para nada somos demócratas completamente y tampoco somos tan autoritarios que tengamos problemas como otros países, por ejemplo, o los problemas de restricciones de libertades que tuvimos antes, digamos. Ahí vamos manejando en un asunto dentro de estas dos aguas. Esta lógica de la hibridez es un tema incluso hasta de teoría de la ciencia política, y el asunto es que mientras las élites estén contentas y se desarrollen y tengan prebendas y privilegios dentro de este sistema, pues es que ¿para qué le mueven? Es un asunto completamente de interés. ¿Cuál es el tema en la última lógica de... Hay dos definiciones, ¿sí?, en ciencia política. Una tiene que ver con lo político y otra tiene que ver con la política, ¿sí? Y al final de cuentas todo es un juego de intereses por el ejercicio del poder, ya sea del poder real o del poder fáctico, ¿sí? Y entonces, toda vez el poder discurra de esta manera, donde nos permite ir teniendo ciertas lógicas, veamos cómo planteamos la lógica del consenso. El consenso para nosotros los guatemaltecos nos lo han vendido como orden, y que nadie se mueva, que todos estén tranquilos, entre más vayamos ahí marchando, todos estamos felices y contentos. Y alguien se sale del carril y Dios guarde, genera lógicas distintas y hasta en lo público, en la discusión pública, genera lógicas de que uno plantea cosas que tienen que ver con cosas que van fuera del establecido, y eso ya uno está loco o es de izquierda extremista o como se le quiera llamar, ¿sí? Entonces yo creo que también pasa un poco por ahí. Yo creo que pasa por la discusión de pensar el sistema como tal, para entender el valor del periodismo, el valor de la comunicación, que al final del día son herramientas para ejercer ciudadanía. La democracia representativa
tiene un alto componente y debe de tener un alto componente de democracia participativa y de democracia deliberativa. Porque si no, entonces estamos teniendo una democracia coja. En resumen, ¿estás hablando de la necesidad de una reforma constitucional de entrada? Pues podría ser, pero es que al menos tener la posibilidad de discutirlo, es que ni se discute. Es que el asunto es qué crisis va a generar esa discusión. Yo no sé si la CICIG hubiera podido, de haber continuado otros 3 años, hubiera podido haber generado la crisis del modelo. Pero lo que está haciendo ese modelo es reconstituyéndose. Claro. Entonces no hay ninguna a la vista ninguna crisis que vaya a generar esa gran discusión de qué hacemos con el país. No. Pero de hecho la CICIG empezó a como allanar el camino y el resultado es lo que tenemos, ¿verdad? La CICIG fuera de Guatemala. Claro. Precisamente por eso, ¿verdad? Porque habían planteamientos de reforma constitucional que incluían una serie de cuestiones como por ejemplo el cambio de sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, y vean hoy tenemos cuánto tiempo y no se eligen ni magistrados de nada, ¿verdad? Pero el problema no es que no se elijan, el problema es que no se permitió la discusión siquiera de plantearlo, ¿sí? Es que por ahí discurre esta lógica bastante, digámosle, autoritaria de estas herencias que tenemos de no movernos, de no dar un ápice más allá de donde está. El statu quo en ciencia política normalmente se grafica como un plano, digámosle, recto, ¿sí? Y el statu quo está ahí, en un punto, y ahí permanece. Cualquier corrimiento genera problemas, genera crisis. La pregunta del millón es, ¿genera crisis? Y entonces uno podría preguntar, ¿y? Pues que haya crisis. ¿Cuál es el problema que haya crisis? Claro. Tendríamos que encontrar los mecanismos sociales para politizar la salida de esa crisis. Para eso está la sociedad en su conjunto. El problema es que no quieren que la sociedad opine. ¿Se recuerdan ustedes con los problemas del 2015? Entonces, que era un problema la salida del presidente. ¿Existe el mecanismo de sustitución? Sí, pues que se sustituya. Es que pues, luego entonces se va a volver a sustituir. Bueno, Ecuador sustituyó 5 presidentes en cuestión de un mes, creo yo. ¿Y cuál fue el problema? Nada. ¿Que genere inestabilidad? Bueno, pues es que el país se ha conducido lo que tiene que llevar a esa inestabilidad. Pues es que no pasa nada. El temor a las crisis se genera nada más bajo un proceso de sospecha y de miedo porque no se quiere enfrentar, porque les da miedo que la crisis degenere en otro tipo de cosas. Pero mientras eso no suceda, pues es que también tenemos el derecho de pedir ciertas lógicas y ciertos cambios. Se nos queda ¿No será que el temor es de las élites que ven que las crisis realmente los afectan a ellos? Porque si le afectan al resto de la población, pues que afecten las crisis, ahí no hay problema. Pero cuando ya les afectan a ellos es cuando empieza Cristo a padecer, dijera, ¿verdad? Pero es que, claro, pero la lógica, y yo ahí voy un poco con lo que dice Evelyn, la lógica no es la crisis en sí misma, sino el temor a lo que puede producir la crisis. Ese es el asunto. Dígame, que hubiera una crisis, por ejemplo, y que se generara de la crisis una reforma constitucional y pudiéramos eliminar, y dentro de la lógica se empezara a eliminar el tema de los monopolios de medios, para que luego después no digan acá que estamos hablando de otra cosa. Hablemos de los monopolios de medios. ¿Vos pensás que eso solo impacta al dueño del monopolio? Eso a él, no solo a él lo impacta, también impacta a las personas y a las empresas que se publican con él. Impacta a los sectores y actores que están involucrados o que se quieren involucrar en la política y que les conviene ese sistema. Ese es solo un tema. Luego ya veamos lo demás. Se pierden cuotas de poder. Y eso lo decía Evelyn, ¿verdad? El poder, el control del poder es el que mantiene aquí todo amarrado. Y decime por qué te lo voy a dar. Exacto. Si yo lo tengo.
No, y el problema no solo lo que dice Evelyn, hay un tema más profundo. ¿Qué derecho tienes tú a que yo te dé el poder? Porque Sí, ellos son ciudadanos de primera clase. Los demás somos peones. ¿Sí? Ellos viven en la lógica del Senado ateniense, ¿verdad? de la élite, sí. Y ¿cómo se llama? Del Consejo de los 500, ¿va? Que eran propietarios, hombres mayores, y que podían participar y deliberar en los asuntos públicos porque había un sistema de esclavitud que les hacía todo para que ellos tuvieran tiempo de deliberar. Y a quienes había que agradecer, porque imagínense que la sociedad estuviera en manos de los otros que no entienden y que no entienden. Y exactamente, sí. Esa es la lógica. Punto, digámosle que la construcción de la información tiene tal valor político, ¿sí?, que no lo quieren soltar. Porque al final del día la información, más allá de la frase de que tener información es poder, ¿sí?, sino que es lo que implica una ciudadanía informada, lo que implica la existencia de más medios. ¿Cuál ha sido, vean ustedes, y aquí ustedes conocen igual que yo el ejemplo que voy a poner, cuál ha sido el éxito de Ojo con mi Pisto, ¿sí?, que dirige Ana Carolina? Es evidenciar esas tramas del poder municipal. Carlos, vos sos economista y manejas temas de periodismo económico. Saca un día el dato y te vas a poder dar cuenta del presupuesto nacional. Lo que se va al poder local no es menor, pero para nada, no es menor. Entre que sumamos IVA, paz, no sé qué y no sé cuánto, y las asignaciones presupuestarias y lo que se maneja, es una cantidad inmensa de dinero. Aquí prácticamente, Ojo con mi Pisto, digamos, ha habido esfuerzos y sin duda hay esfuerzos de colegas en el interior del país que han hecho lo propio, pero la constancia de Ojo con mi Pisto en develar cómo funciona el poder local, las tramas institucionales de corrupción, eso ha sido importante, eso ha sido impactante, porque nosotros nos quedamos aquí en la ciudadanía en esta discusión que tenemos con la lógica centralizada del gobierno. Central, digamos, y lo que pasa en los grandes ministerios y los 122 millones de ahora, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta que puede ser una cosa pequeña, pero es que hasta el vestido de la reina lo compran bajo procesos de la reina del pueblo, lo compran bajo procesos de corrupción. Hasta los tamales que dan en la fiesta, en la feria, se los compran a la hermana o la mamá del alcalde. Cierto. Y eso es importante. Claro que es importante para esa comunidad. Por supuesto que es importante para esa comunidad. Y entonces, la lógica, como dice Evelyn, ¿para qué te voy a dar el poder? ¿O para qué lo cambiamos? ¿Sí? Y los medios hacen y juegan un papel importante dentro del valor informativo en develar todas esas tramas de corrupción que hay y las formas. Porque si algo somos pilas en este país, eso nos tienen que llevar algún día a la NASA o a las mejores universidades, es para las formas magníficas de corrupción. Eso sí somos, pero brillantes, espectaculares y excepcionales. Y eso incluye, porque nosotros lo sabemos, trabajar arduamente en reportearlo. Porque no es una cosa sencilla. El Estado nos ha puesto de tal manera que no es nomás decir, sí se lo roban así. Hay formas, hay mecanismos, hay lógicas. Y develar esas cosas, a mí es lo que me parece importante del periodismo. Estamos tan desinformados que no hemos logrado llegar al nivel de que la población se dé cuenta de todo esto y reaccione, al menos en el proceso electoral, y vemos que en lugar de disminuir los niveles, en lugar de aumentar los niveles de abstencionismo, bajan. Evelyn. Bueno, aquí hay desinformación y hay malinformación, y yo digo claro.
Yo he sido bastante crítica del periodismo como gremio, autocrítica, también hemos dejado de hacer mucho para informar y hay grandes lagunas, incluso históricas, que los guatemaltecos, hay grandes lagunas de desconocimiento históricas entre los guatemaltecos, nos hemos perdido parte de la historia desde los tiempos de la colonia, precisamente por esa falta de medios. Entonces, cuando uno mira y profundiza en la historia, uno desconoce, uno conoce a un país que no conocía, pero eso no ha dejado de suceder, ¿verdad? Ha sido un periodismo en realidad bastante precario de país pobre que no, a veces no se ha aventurado, muchas veces por miedo, a contar todo lo que pasa y cuáles son esas tramas. Y por eso proyectos como el de Ana Carolina, que menciona Silvio, son espectaculares, porque es un gran aporte desde el periodismo al llenado de esos grandes vacíos informativos. Claro, claro. Bueno, creo que también ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Las reflexiones definitivamente están pues interesantes, pero pues aquí nos podríamos estar también horas de horas, y creo que lamentablemente llegar al final y lograr una solución inmediata ya hemos visto que está muy complicado. Pero debemos trabajar, ¿verdad? Y debemos trabajar en la construcción de esa ciudadanía que nos permita mejorar los niveles de todos los sectores, ¿verdad? Y llegar a tener niveles democráticos realmente en el que todos salgamos beneficiados, porque al final de cuentas la misma Constitución lo dice, ¿verdad? Tenemos todos como sociedad que buscar el bien común, algo que está para mí en tela de duda, si de verdad lo estamos haciendo, pero ese debiera ser nuestro fin. No lo hacemos y por eso estamos como estamos, pero gracias a todos ustedes por estar en sintonía de esta transmisión, gracias por seguir esta serie en la que hoy hablamos de los medios independientes, pero ven hasta dónde nos lleva el análisis, porque definitivamente no podemos hablar de medios independientes sin hablar de una sociedad que tenga niveles de pensamiento crítico, niveles de desarrollo comunitario que le permita ser más cohesionada y que de verdad nos permita buscar el bien común. Así es que voy a darle un breve espacio a Evelyn y a Silvio en ese orden para que pues nos den sus conclusiones sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Evelyn, por favor. No, mi conclusión es un llamado para que se valore el periodismo independiente, porque es un bien muy preciado en una sociedad. Y ahorita que está esa discusión y ese debate a nivel mundial, no solo en Guatemala, es importante que opinemos de forma informada y que expresemos eso, precisamente el apoyo a que haya financiación para un periodismo independiente en Guatemala. Silvio. Sí, a mí me gustaría plantear la siguiente reflexión. Tomando en cuenta las palabras de Evelyn, yo creo que tenemos que ir comprendiendo y entendiendo cada vez más el valor de los medios de comunicación. Los va a haber buenos, los va a haber regulares, los va a haber malos, como hay de todo en toda la oferta de todos los servicios y bienes y cosas que hay en la sociedad, digamos. Pero el asunto radica en pensar que la información nos hace ciudadanos y la propaganda nos hace súbditos. Y con eso me quedaría. Bien, gracias al doctor Silvio Gramajo, gracias a Evelyn Blanc, a ambos por estar con nosotros compartiendo en estas jornadas de reflexiones para que junto con ustedes que están pues observando estas transmisiones y siguiéndonos, gracias por hacerlo, pues podamos ir juntos generando nuevos conceptos, ¿verdad? Nuevas formas y podamos ayudar desde nuestros espacios cada quien a reproducir estos pensamientos y
que logremos de verdad generar cambios. Así es que, de verdad, nuevamente, gracias por la sintonía. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, aunque estamos en la cinturita de la semana, pero ya se viene, está cerca, ya cuando sintamos estamos en viernes. No me queda más que invitarlos para el próximo miércoles que continuamos con estas jornadas, siempre a las 18 horas. Esperamos que pues tenerlos acá con nosotros y que inviten también a amigos que consideren que les interesan estos temas para que nos sintonicen. Así es que pasen feliz noche Evelyn, feliz noche Carlos, feliz noche Silvio. Que esté muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.